En 1971, un joven animador japonés viajó a una isla sueca sin saber que, 18 años después, esa misma ciudad se convertiría en el escenario de una de sus películas más queridas. El anime no siempre nace de la imaginación. A veces nace de un viaje. Templos, calles y bosques que existen exactamente donde puedes ir a buscarlos. Algunos están confirmados por sus propios creadores, documentados en entrevistas, en bocetos de producción, en viajes de investigación registrados. Otros son leyendas urbanas tan repetidas que se han convertido en verdad popular, aunque los propios autores las hayan desmentido una y otra vez, sin que eso frene el turismo que generan. Hoy recorremos 18 de esos lugares, donde nacieron los escenarios más famosos del anime. ¿Cuáles son reales de verdad? ¿Cuáles son solo un bonito malentendido que nadie quiere dejar morir? ¿Y qué fue exactamente lo que un animador, un dibujante o un estudio entero vio en cada uno de ellos para llevarlo a la pantalla? Este balneario de Matsuyama, en la isla de Shikoku, es uno de los onsen, baños termales, más antiguos de todo Japón, con más de 3.000 años de historia como fuente de aguas termales, mencionado incluso en las crónicas más antiguas de la literatura japonesa. Su edificio actual, construido en 1894, tiene 3 plantas de madera con tejados escalonados, torreones y pasillos laberínticos que se acumulan unos sobre otros de una forma que, a primera vista, ya recuerda a la arquitectura imposible de la casa de baños de El viaje de Chihiro. A diferencia de Gyufen, aquí no hay debate. Estudio Ghibli ha reconocido públicamente a Dogo Onsen como una de las referencias visuales directas para el diseño del edificio donde Chihiro trabaja para salvar a sus padres, convertidos en cerdos por haber comido comida de los espíritus sin permiso. El propio balneario, consciente de su fama, mantiene hoy una de las plantas superiores como una suerte de santuario informal para los fans que llegan buscando reconocer cada rincón de la película en sus pasillos reales. Gyufen fue, durante la ocupación japonesa de Taiwán, un pueblo minero de oro en auge, con calles empinadas, teterías centenarias y una arquitectura que mezcla influencias chinas y japonesas. Cuando anochece y se encienden los cientos de faroles rojos que cuelgan sobre sus callejones, el ambiente se vuelve casi onírico, y no es difícil entender por qué tantos visitantes juran reconocer en sus calles la ciudad de los espíritus de El viaje de Chihiro. Hay un problema. Es, según el propio Miyazaki, un malentendido total. En entrevistas posteriores al estreno de la película, el director declaró explícitamente que nunca había visitado Gyufen y que ni siquiera conocía su existencia hasta que los rumores empezaron a circular después del estreno de 2001. Según sus propias palabras, la ciudad de la película no está inspirada en ningún lugar en particular, sino en una mezcla de recuerdos e imaginación. Aún así, el mito resultó más fuerte que el desmentido. Guías turísticas locales, agencias de viaje e incluso la propia narrativa oficial del turismo taiwanés siguen promocionando Gyufen como la ciudad de Chihiro y la casa de té Amei, antigua herrería reconvertida, con su fachada de madera iluminada de noche, se ha convertido en el punto fotográfico más buscado por los fans. Pese a que ni el propio estudio que hizo la película reconoce la conexión. Al sur de Japón, esta isla montañosa recibe tanta lluvia, hasta 10 metros al año en algunas zonas, que su interior se ha convertido en uno de los bosques de musgo más densos del planeta.
tan húmedo que prácticamente cada roca, cada tronco caído y cada rama está cubierta de un verde intenso. Sus cedros japoneses, llamados yakusugi, pueden vivir varios miles de años. El más famoso, el yomonsugi, tiene un tronco de más de 16 metros de circunferencia y podría superar los 7.000 años de antigüedad, aunque las estimaciones varían según el método usado. Miyazaki visitó personalmente la isla durante la preproducción de La princesa Mononoke, y su influencia es innegable en el diseño del bosque encantado donde habitan los Kodama, los pequeños espíritus con cabeza de calabaza que giran la cabeza con un chasquido característico cada vez que aparecen en pantalla. La niebla constante que se filtra entre los árboles, la luz verdosa que apenas atraviesa el dosel forestal y la sensación general de estar entrando en un espacio sagrado y ajeno al tiempo humano, son elementos que cualquier visitante de Yakushima reconoce de inmediato al ver la película. En la región francesa de Alsacia, cerca de la frontera con Alemania, Colmar conserva un centro histórico casi intacto de casas con entramado de madera pintadas en colores pastel, canales estrechos por los que hoy circulan barcas turísticas. El barrio se conoce, sin mucha originalidad, como la Pequeña Venecia, y edificios renacentistas como la Maison Pfister, con su fachada de madera tallada y su galería de esquina. Junto con la vecina Riquewier, una localidad amurallada, casi congelada en el siglo XVI, Colmar es la referencia más citada, y en este caso, confirmada por el propio equipo artístico de Ghibli, detrás del pueblo europeo, donde Sophie trabaja en una sombrerería antes de ser transformada en anciana por la bruja del páramo en el increíble castillo vagabundo. Caminar hoy por la quai de la Poissonnerie de Colmar, con sus casas de colores reflejadas en el agua del canal, es reconocer casi calle por calle los fondos pintados a mano de la película. En la isla báltica de Gotland, Visby fue durante la Edad Media uno de los grandes puertos comerciales de la Liga Hanseática, y todavía conserva casi 4 kilómetros de muralla defensiva medieval casi intacta, además de calles empedradas, ruinas de iglesias góticas y tejados de tejas rojas que descienden hacia un puerto natural sobre el mar Báltico. En 1971, casi 2 décadas antes de dirigir la película, un joven Hayao Miyazaki viajó a Suecia como parte de un recorrido de investigación por Europa. Ese viaje, documentado por el propio estudio años después, terminó convertido en la base visual de Koriko, la ciudad ficticia donde la joven bruja Kiki se instala para completar su año de entrenamiento entregando paquetes en escoba. El puerto de Visby, sus plazas con flores y sus callejones estrechos reaparecen casi sin disimulo en los fondos de la película, 18 años después de aquel primer viaje. Este pequeño puerto pesquero en la prefectura de Hiroshima, con casas de madera pegadas literalmente al borde del agua y un faro de piedra del siglo XVIII que sigue guiando barcos, fue el lugar donde Miyazaki se instaló varios meses durante el desarrollo de Onnio en el acantilado sobre el mar, específicamente para observar cómo se movía el mar y cómo vivía una comunidad pesquera tradicional día a día. El resultado se nota en cada plano marino de la película. Los botes de madera varados en la orilla, las casas apiladas en la ladera, con vistas al puerto, y esa sensación de comunidad pequeña y autosuficiente que rodea a Sosuke.
el niño protagonista que encuentra a la pececita mágica Ponyo. Tomonoura, que hoy vive en gran parte del turismo relacionado con la película, sigue siendo también un pueblo pesquero activo, algo poco habitual entre los lugares de esta lista. Las zonas rurales de la prefectura de Gifu, en el centro de Japón, conservan un tipo de arquitectura tradicional: casas de madera con vigas vistas, tejados inclinados y grandes patios rodeados de campos de arroz, que sirvió de referencia directa para la casa donde se mudan las hermanas Satsuki y Mei junto a su padre en Mi vecino Totoro. La combinación de un entorno rural aparentemente ordinario con la posibilidad de que, entre los árboles cercanos, viva una criatura mágica y benévola como Totoro, refleja una idea muy presente en el folclore japonés real: la creencia de que los bosques y árboles antiguos, especialmente los marcados con una cuerda sagrada, Shimenawa, pueden albergar espíritus protectores llamados kami. Gifu, con sus pueblos aislados entre montañas, encarna precisamente ese ambiente. Dedicado a Inari, la deidad sintoísta de la fertilidad, el arroz y el éxito en los negocios, este santuario en las afueras de Kioto es famoso por sus miles de puertas tori y bermellón, donadas a lo largo de siglos por empresas y particulares agradecidos, formando un túnel continuo que sube por la ladera del monte Inari a lo largo de varios kilómetros de senderos. Es, probablemente, uno de los escenarios religiosos más reciclados de toda la animación japonesa. Aparece, con variaciones, en series centradas en zorros mensajeros, los kitsune, asociados tradicionalmente a Inari, en historias de fantasía urbana ambientadas en Kioto, y en momentos climáticos de series sobrenaturales que necesitan un escenario visualmente inconfundible, como puente entre el mundo humano y el espiritual. Su repetición constante en el anime ha hecho que, para buena parte del público internacional, el santuario sea reconocible incluso sin haber pisado nunca Japón. Hasta 3.000 personas cruzan esta intersección al mismo tiempo en sus momentos de mayor afluencia, rodeadas de pantallas publicitarias gigantes, luces de neón y el rugido constante del tráfico y la multitud. Es, según varias estimaciones, el cruce peatonal más transitado del planeta. Su combinación de caos organizado, densidad humana y estética urbana ultramoderna lo convierte en la abreviatura visual perfecta de Tokio contemporáneo, para cualquier anime que necesite establecer ese escenario en pocos segundos. Aparece en momentos cotidianos de series de instituto, en escenas de persecución de thrillers urbanos y en instantes climáticos de historias que quieren transmitir la sensación de estar en el centro exacto de una megaciudad que nunca se detiene. En la ciudad costera de Kamakura, a poco más de 1 hora de Tokio, un paso a nivel completamente ordinario, donde el pequeño tranvía Enoden cruza una calle residencial frente al mar, aparece durante apenas unos segundos en los créditos iniciales del anime de baloncesto Slam Dunk, con el protagonista Hanamichi Sakuragi despidiéndose de una chica junto a las vías. Esos pocos segundos bastaron para convertir un cruce de tren cualquiera en uno de los lugares de peregrinación anime más visitados de todo Japón, especialmente entre fans internacionales. Turistas de todo el mundo hacen cola, a veces durante horas, esperando el momento exacto en que pasa el tren para recrear el encuadre original.
en una de las demostraciones más claras de cómo unos segundos de animación pueden reescribir por completo el significado de un lugar real. El pueblo ficticio de Itomori, escenario central de Your Name, no corresponde a un solo lugar real, sino a una combinación deliberada de varios. La forma característica del lago Suwa, en la prefectura de Nagano, un lago cuya silueta recuerda de forma directa al cráter inundado que aparece en la película tras el impacto de un cometa. Sirvió de base geográfica, mientras que las calles, la estación de tren y buena parte del ambiente urbano cotidiano del pueblo se inspiraron en Hida Furukawa, una localidad tradicional de la prefectura de Gifu. El director, Makoto Shinkai, ha reconocido abiertamente ambas referencias en entrevistas de producción. Y desde el estreno de la película, tanto el lago Suwa como Hida Furukawa han visto un aumento notable de visitantes específicamente buscando reconocer los escenarios. A diferencia de la mayoría de los lugares de esta lista, Akihabara no inspiró un escenario de fantasía. Es directamente el escenario real. Este distrito de Tokio, especializado históricamente en electrónica y hoy convertido en el epicentro mundial de la cultura otaku, tiendas de manga, salones recreativos, cafés de camareras temáticas, es el lugar exacto donde transcurre buena parte de Steins Gate, con calles, pasos elevados y comercios reales identificables prácticamente sin modificar en la serie. Para muchos fans internacionales, visitar Akihabara después de ver la serie se siente menos como turismo y más como reconocer un lugar en el que de algún modo ya habían estado. Construida sobre la ladera de una colina frente al mar interior de Seto, Onomichi es una ciudad portuaria atravesada por cientos de escalones de piedra que serpentean entre templos budistas, casas tradicionales y callejones tan estrechos que apenas caben 2 personas al mismo tiempo. Es conocida también, de forma extraoficial, como la Ciudad de los Gatos, por la enorme población felina que vive entre sus templos y jardines. Ese paisaje de escaleras, templos y vistas al mar, entre tejados, ha servido de inspiración visual recurrente para series de anime costumbrista ambientadas en pequeñas ciudades japonesas de provincia, donde la vida transcurre a un ritmo mucho más lento que en Tokio. En una zona montañosa, aislada por fuertes nevadas durante buena parte del año, Shirakawa-go conserva decenas de casas tradicionales con tejados de paja muy inclinados, construidos en un estilo llamado Gasho Tsukuri, literalmente con forma de manos juntas en oración, diseñados específicamente para soportar el peso de la nieve acumulada. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995, el pueblo se ilumina cada invierno con luces que resaltan sus tejados nevados. Esa estética inconfundible de pueblo aislado, cubierto de nieve y con arquitectura tradicional casi intacta, ha aparecido como referencia visual, directa o indirecta, en múltiples series de anime que necesitan transmitir la sensación de Japón rural profundo, especialmente en escenas invernales. Esta región montañosa, cercana al monte Fuji, famosa por sus aguas termales, el lago Ashi y sus vistas del volcán, es la base geográfica reconocida detrás de Tokio 3, la ciudad ficticia, fortificada y militarizada, donde transcurre la mayor parte de Neon Genesis Evangelion.
El propio director, Hideaki Anno, ha citado la geografía de Hakone, sus montañas, su lago, su cercanía al Fuji, como referencia directa para el diseño de la ciudad, construida específicamente para poder elevar sus edificios bajo tierra en caso de ataque de los ángeles, las criaturas antagonistas de la serie. Considerado el castillo japonés mejor conservado de todos los que sobrevivieron a la era feudal, sin haber sufrido nunca un incendio, terremoto o bombardeo importante, Himeji recibe su apodo de Castillo de la Garza Blanca por sus murallas exteriores completamente blancas y su silueta que recuerda a un ave a punto de alzar el vuelo, por su estado de conservación excepcional y su silueta inmediatamente reconocible, se ha convertido en la referencia visual, por defecto, para prácticamente cualquier castillo feudal que aparece en anime histórico o de fantasía ambientado en el Japón samurái, incluso cuando la serie en cuestión no lo menciona explícitamente por su nombre. Más de 1000 ciervos Shika deambulan en libertad por este parque, considerados desde hace siglos mensajeros de los dioses sintoístas según la tradición local, y protegidos oficialmente como tesoro nacional desde el periodo de posguerra. Los visitantes pueden comprarles galletas especiales, y muchos de los ciervos han aprendido a hacer una pequeña reverencia con la cabeza para pedirlas. Esa convivencia cotidiana entre animales sagrados, templos centenarios como el Todai-ji y visitantes humanos ha inspirado elementos visuales y espirituales en varias series de anime ambientadas en templos y santuarios, donde lo sobrenatural y lo cotidiano conviven sin ninguna frontera clara. Esta fortaleza, construida sobre una roca volcánica de 200 metros de altura, en el centro de Sri Lanka, fue erigida en el siglo V como palacio y refugio militar, y hoy conserva frescos, jardines en terrazas y un sistema de gestión del agua considerado avanzado para su época, cubierto en su cima por vegetación que crece directamente sobre la piedra. Aunque nunca confirmada oficialmente por Estudio Ghibli, es una de las localizaciones más especuladas por los fans como posible inspiración de Laputa, la isla flotante cubierta de ruinas y naturaleza salvaje de El Castillo en el Cielo. Otros fans apuntan en cambio a las islas Tomogashima, cerca de Osaka, como referencia alternativa. Un recordatorio más de que cuanto más fantástico es el escenario, más difícil resulta encontrarle un origen real único. Un balneario centenario que se convirtió en la casa de baños de los espíritus. Una ciudad sueca que un joven animador visitó 18 años antes de dibujarla. Un simple paso a nivel que se volvió lugar de peregrinación mundial gracias a unos segundos de créditos iniciales. Un barrio que ni siquiera necesitó transformarse, porque ya era, de por sí, el escenario perfecto. Y un pueblo taiwanés que vive de una leyenda que su propio inspirador nunca confirmó y que probablemente nunca dejará de repetirse. El anime, al final, no nace solo de la imaginación. Nace de viajes documentados, de meses enteros viviendo en un pueblo pesquero para entender cómo se mueve el mar. De un director que camina por una isla cubierta de musgo antes de dibujar un solo fotograma. Y a veces, también nace de las historias que el público decide creer, aunque el propio creador diga lo contrario, una y otra vez, sin que nadie parezca escucharlo.